progresión? ¿Qué es una progresión? Una sucesión de números. Una progresión es una sucesión. Si yo digo una progresión aritmética, pues es una sucesión. Pero si es aritmética, tiene que ir guardando una proporción. Entonces, una progresión aritmética puede ser 3, 6, 9, 12, 15 y así y así. ¿Qué tiene de diferencia o qué ven en esta progresión? Esto ya es una sucesión, ¿estamos de acuerdo? Pero para que sea aritmética, ¿qué ven en esto? Patrón. Que para saltar del 3 al 6, tengo que sumarle 3. Que para pasar del 6 al 9, tengo que sumarle 3. Que para pasar del 9 al 12, tengo que sumarle 3. Y que para pasar del 12 al 15, tengo que sumarle 3. Entonces, para tener una progresión aritmética, que es una sucesión de números y que sea aritmética, tiene que guardar la misma proporción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo a este le voy a poner posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, y si me voy así va a ser posición N. Ajá. Vamos a deducir la ecuación de progresión aritmética con números. Entonces, en base a 1. Dejo fijo a 1, ¿sale? Y entonces, ¿cómo le hago para llegar a 2 dependiendo de A1? Sin llamarle a este 3, vamos a llamarle a este D. ¿Cómo hago para llegar a 2 saliendo de A1? Pues no voy a poner 3, voy a decir que es A1. O sea, ¿cómo llego a 6? Pues sería 3 más 3, ¿no? Pero si yo lo hago de manera general, sería A1 más D. ¿Hasta vamos? Este sería la posición que tiene A1 es 3, más esta distancia sería 3. Y he llegado a 6, que es lo que vale la posición 2. ¿Está claro? Si yo quiero llegar a la posición 3 partiendo de A1, pues es A1 D más D. He llegado a la posición 3. ¿Sí se ve? Entonces es A1 más 2D. Porque aquí tengo A1, pero para llegar a 3, pues es esta distancia, sería A1 más esta y esta, se llama 2D. ¿Se va viendo? Si yo quiero llegar a A4 partiendo de A1, pues es A1 más D más D más D, 3D. ¿Sale? Si yo quiero llegar a A5 partiendo de A1, es A1 D más D más D más D más D. ¿Cuántas D son? Esta es D, esta es D. Estoy hablando de 1, 2, 3, 4 y he llegado partiendo de A1 a 4D. ¿Está claro? Muy bien. Si yo quiero hacer una ecuación general de progresiones aritméticas, yo quiero llegar a la posición AN partiendo de A1. Entonces, con la lógica que tengo aquí, pues parto de A1, le pongo A1. ¿Está bien? Ahora fíjense, cuando es 2 es 1D, cuando es 3 es 2D, cuando es 4 es 3D, o sea, 1 menos. ¿Sí lo ven? Si este es 4, este es 3D, si este es 5, este es 4D. Entonces, si yo quiero llegar a N, pues sería 1 menos. ¿Sí lo ven? Si aquí es 3, pues es 1 menos, aquí es 4 es 1 menos, aquí es 5 es 1 menos. Entonces, más N menos 1 por D. Y esta es la ecuación general de una progresión aritmética. Si yo quiero conocer la posición A15, sabiendo la posición 1,
Entonces, pues le pongo A, 15. Sé la posición 1, 15 menos 1, y tengo que saber la diferencia en la progresión, y entonces encuentro a 15. ¿Está claro? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. ¿Está claro cómo dedujimos la ecuación? ¿No hay duda? Muy bien. Entonces, para que quede más claro, bueno, hay que poner que es a n, que es a 1. Entonces, a n, para que quede más claro, el valor de cualquier término de la progresión. El valor de cualquier término de la progresión. Ya sea la posición a 15, a 17, a 100. ¿Sí me explico? Sin irle sumando la D, la D, la D, la D, puede conocer la posición que yo quiera. A1, el primer término de la progresión. N, el número de términos que forma la progresión. D es la diferencia común que existe entre los términos consecutivos. Que forman la progresión. ¿Alguna duda con los términos, muchachos? ¿No? Bien. Entonces, este sería lo que contendría cada término. Pero ¿por qué no me preguntaron, maestra, por qué partió de A1 y por qué no le puso A0? ¿A nadie se le ocurre eso? ¿Por qué A1 y por qué no A0? ¿O en dónde utilizo A0 o en dónde utilizo A1? Entonces, esta es la posición A1, A0, A1, A2, A3, A4 y así me la llevo hasta N. Vamos a deducir la ecuación. Entonces, para que sea progresión aritmética, a fuerzas, muchachos, la diferencia debe ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a deducir la ecuación fijando a 0. No escriba, mejor ponga atención. A0 lo fijo. Para llegar a 1 es igual a A0 más D. ¿Sale? ¿Está claro? Para llegar a 2 fijo a 0 y para llegar a 2 sería 2D. ¿Me va siguiendo? Sí. Para llegar a 3, partiendo de A0, aquí está 3, D más D más D, 3D.
para llegar a 4 partiendo de A0, D más D más D más D más 4, D. ¿Sale? Si yo quiero deducir la ecuación y llevarla hasta n, todas parten de A0, ¿sale? Entonces pongo A0 más, todas tienen más. Ahora fíjense, cuando es 1 es 1, cuando es 2 es 2, cuando es 3 es 3, cuando es 4 es 4. Entonces, cuando es n por d. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué lo hice con A1 y por qué lo hice con A0? ¿O en dónde se ubica, o en dónde uso esta y en dónde uso esa? Por ejemplo, tengo un edificio de 30 pisos, ¿sale? Y me preguntan, mira, simbólicamente, el primer piso, por hacerlo, vale 10,000 pesos. El segundo piso, por hacerlo, vale 20,000 pesos. El tercer piso, por hacerlo, vale 30,000 pesos. El cuarto piso, 40,000 pesos y así, así. ¿Están de acuerdo que la diferencia de piso a piso son 10,000 pesos? Es una progresión aritmética. Entonces puedo usar esta y puedo usar esta. ¿Cuál me conviene usar de las dos? Esta. ¿Por qué? Porque tengo el piso 1. ¿Sí me explico? Entonces ya al piso 1 le pongo 10,000. Y si me preguntan, oye, es que quiero conocer cuánto vale el piso 30. Entonces aquí le pondría a 30, aquí sería 1, que valdría 10,000 pesos el primer piso, más 30 menos 1 por la diferencia que serían 10,000 pesos. Y entonces sabría cuánto vale el piso, ¿cómo se llama? El piso 30. ¿Sí me explico? Bien. ¿Por qué no esa? Porque no tengo un piso 0. Sí lo puedo hacer, ¿eh? O sea, lo puedo hacer, lo ajusto y sí también puedo usar esa. Pero es más conveniente usar esa. ¿Cuándo me conviene usar esta? Cuando nazcan las cosas. ¿Cómo es eso? Hoy compro un coche. Hoy. Es 0. Y me preguntan, ¿ese coche cuánto va a valer después de 8 años? Generalmente los coches se deprecian, ¿no? Y entonces, pero bueno, ¿cuánto vale la depreciación? ¿O cuánto vale el siguiente año? Ah, pues si lo compraste en 150,000, muchachos, solo por sacar el coche de la agencia, se deprecia en casi un 20%. Por sacarlo de la agencia. Generalmente te conviene para no perder todo ese dinero, comprarte un coche de los ¿cómo se llaman? Los seminuevos.com, ¿no? Seminuevos.com, ya me sé. Y entonces ahí como que te ahorras, ¿no? La depreciación. Pero hay que ver si los coches tienen garantía, ¿no? Y entonces, óyeme, 20% de 150,000 pesos, pues es una lana, ¿no? Me la gasto en ropa. Unos dirían, no, pues en cervezas, pero yo diría, por ejemplo, 20% de 150,000, pues es una lana. Entonces, y si voy depreciando, supongamos que la depreciación se vaya haciendo de 20 en 20 en 20, porque eso sí, debe ser constante la depreciación para poder usar las fórmulas, ¿sí me explico? Y entonces, hoy compré el coche en 150,000, pues a 0 vale 150,000, ¿estamos de acuerdo? Porque hoy lo compré. La depreciación, debo saber cuánto se deprecia constantemente cada año. Y entonces, ¿cuánto valdrá el coche después de 8 años? Le pongo a 0, 150,000, 8 y saber cuánto vale la depreciación. A lo mejor son menos 20,000 pesos, por ese año. ¿Sale? Con signo negativo, porque al pasar de los 8 años, debe valer menos de lo que fue comprado. ¿Sí me explico? Entonces, esta D a fuerzas tiene que ser negativa. ¿Se entiende cuándo usar A1 y cuándo usar A0?
Ajá, a 0 la voy a usar cuando compro un coche. ¿En dónde más se les ocurre? Cuando vas a invertir en algo. Digo que este es el año 0, tiene que pasar un año, ¿verdad? En todo lo que se nazcan las cosas, ¿sí me explico? Ahí puedo usar la ecuación de A0. Que sí se puede usar, por ejemplo, para esos de los 30 pisos, sí, pero tengo que hacer aquí el ajuste, ¿sí? En su momento vamos a ver los ejemplos. ¿Se entiende cuándo usar uno y se entiende cuándo usar el otro? Bueno, entonces, pues vámonos sobre los problemas. Igual me van a decir, oiga, ¿y esto para qué? Bueno, ¿para qué sirve esto? Este es el modelo matemático del interés simple. Por eso se enseña, por eso se enseña progresiones aritméticas, porque es el modelo matemático del interés simple. Dígame. En cuestiones así como apagos o algo así, si doy un enganche, ¿me conviene usar esta o esta? Porque pues es que no es como diferenciable, no es un objeto, pues, ¿cuál me conviene? Hablando como de pagos o algo así. Esta. El enganche lo pone aparte y está hoy partiendo de 0. Entonces dice, bueno, son pagos de tanto, ¿no? Y la diferencia entre pago, ¿teniendo usted estos datos? Ya puede armarla. Deje afuera el enganche. Y entonces cada pago, ¿no? Tiene que mantener la misma distancia. Y lo mete aquí, porque es como hoy naciera. Y le suma de buena noche. ¿Sí me explico? Puedo hacerla con los dos. Pero, pues, o la otra, si quiere usar esta, pues puede decir, el primer pago es de... También deje afuera el enganche. No, yo creo que es con esta. El primer pago, bueno, el enganche lo deja fuera. El primer pago vale tanto, el segundo pago vale tanto, conservando la misma distancia. No, yo lo haría con esta. Porque tiene el primer pago, ¿no? De 1. Puede usar los dos, pero hay que ajustar esa. ¿Sale? Y ahorita vemos cómo se hace. ¿Dudas? Ahorita le enseño a ajustarla. Ok. Vamos sobre los ejemplos para que vean cómo aplica. Dice, en una sucesión formada por los términos 12, 7, en una sucesión formada por los términos 12, 7, 2, menos 3, menos 8, y así les sigo. Calcule el valor del 15º, entonces me están pidiendo la posición quinceava de la progresión. Ok. Lo primero que tengo que checar para decir que es una progresión aritmética es que la distancia sea la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa fórmula no se atraviese, pase por atrás. Ajá. Entonces, yo tengo que checar primero la distancia. No puse la ecuación, pero a este le voy a llamar, por ejemplo, le pongo a 1, a 2, a 3, a 4 y así. Lo primero que tengo que checar para ver si aplico la ecuación es que las distancias sean las mismas. La diferencia sea la misma. ¿Cómo le voy a hacer? Pues para llegar aquí le sumé, ¿no? Entonces, tengo que hacer que, bueno, aquí me está pidiendo la posición a 15. Entonces digo, para saber la diferencia, ¿cómo se hace? Pues es que es aquí es a 2, ¿no? A 1, a 2, a 3, a 4. La diferencia, ¿cómo es? Pues es la posición posterior menos la anterior. Posterior menos anterior. Posterior menos anterior. Tengo que checar que la diferencia sea la misma para poder decir que sí puedo aplicar ecuación de progresión aritmética. ¿Está bien? Y entonces lo empiezo a hacer. La diferencia de A2 sería 7. Menos de la ecuación y el número, ¿no? ¿Me va siguiendo?
menos A2. A3 vale 2 menos de la ecuación. A2 menos A1. Luego sería A3 menos A2, ¿no? A3 menos A2, posterior menos anterior. Entonces sería 2, la posición A3 menos de la ecuación y la posición A2 que sería 7. Siguiente, aquí me lo comí, sería la posición A4 menos la posición A3. La posición A4 vale, con todo su signo, menos 3, menos de la ecuación y se lo resto a la posición 3 que es 2. ¿Me va siguiendo? Después, la diferencia de, aquí me faltó, A5 menos A4. Entonces A5 vale menos 8 menos A4, que sería, ok, A5 vale menos 8, por favor véanlo, menos de la ecuación, ahí está, y luego A4 vale menos 3. ¿Me va siguiendo? Hay que checar todas las diferencias, porque con una que no sea igual no puedo aplicar progresión aritmética. ¿Está claro? La ecuación de progresión aritmética. Y lo hago. 7 menos 12 es menos 5. 2 menos 7, menos 5. Menos 3 menos 2, menos 5. Menos 8, menos por menos, más 3. Menos 8 más 3, menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la diferencia es la misma. ¿Se entiende? Como la diferencia es la misma, por lo tanto, ecuación de progresión aritmética. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya puse aquí el término A1. Ok. Entonces, me estás pidiendo la posición A15. Entonces, me voy con aquella fórmula y digo, aquí AN es igual a 1 menos N menos 1, no más, ¿verdad? Sí. N menos 1 por D. Entonces, busco la posición A15, es igual a 1, que vale 12, más N menos 1, 15 menos 1, por la diferencia que sería menos 5. Y entonces A15 es igual a 12 más 14 por menos 5. Y entonces 12 menos 5 por 4, ¿cuánto dice? ¿Menos 70? Vamos a hacerlo. Menos 5 por 4, ok, aquí 4 por 5, y le pongo negativo. 5 por 4, 20, lleva 2, 5 por 1, sería 70. Más por menos, menos 70. 12 menos 70, 58. Positivo, no negativo. Y superviso la progresión, y sí es cierto, ¿no? Va de positivos a negativos. Entonces la posición 15 vale menos 58. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué pasa si lo hago con A0? ¿Se puede? Sí se puede. Pero tengo que hacer el ajuste. Entonces, si en lugar de A1 le pongo A0, entonces A0, A1, A2, A3 y A4. ¿Me va siguiendo? Entonces, bueno, me estás pidiendo la posición A15, pero partiendo de A0. Pues quiero que vean esto. Este vale es A0, ¿no? Necesitan pasar 15 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15. ¿No? 15 posiciones. Muy bien. Vamos a ver aquí. La posición A1. La posición A1. Sería el 7, ¿no? ¿Mande? Sería el 7 se convertiría en el A1. El 7 se convertiría en el A1. Sí, el 7 se convertiría. No, pero como usted está partiendo de A0, A0 sería 12. Ajá. ¿No? Lo que estoy viendo aquí es que hayan pasado 15 años, ¿no? O 15, o sea, llegar hasta la posición 15. Porque, ¿qué pasa si paso a 1? ¿No? Y entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 y A16. Entonces, si yo estoy buscando 15 años, tanto para este como para este deben ser 15 saltos. ¿Sí me explico? Para que coincida. Si yo tomo A0, fíjense lo que va a pasar. En A0, con A0 estoy buscando la posición A15 porque partió de A0 y no va a coincidir con la de A1. Aquí hay que corregir. A0 más, era N por D, ¿no? Entonces busco la posición A15 y es A0 que va a partir de 12, a ver, déjenme ver, más N serían 15 posiciones por D, menos 5. Fíjense, obviamente no va a coincidir porque este es 15 y este es 15 menos 1. ¿Sí lo ven? ¿Cuánto da esto? Menos 73. Menos 73. 6. 6. Entonces, ¿cómo? 6, 3, 63. Menos 63. Obviamente no es igual a este de menos 58. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer aquí el ajuste. Si yo quiero que pasen 15 posiciones, ya sé que aquí tengo que llegar a la 15, pero ya sé que aquí tengo que llegar no a la posición 15, a la posición 16, porque para que coincidan en el tiempo, aquí lo alargué mucho, muchachos, pero aquí, para que coincidan en el tiempo, estaría buscando la posición a 16 y ese es el ajuste. ¿Sí me explico? Entonces aquí no estaría buscando a 15, estaría buscando la posición a 16 si he querido dar 15 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aquí empatar en el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces busco la posición a 16 con la ecuación A1 aquí, AN es igual a 1 más N menos 1 por D. A1 vale 12 más N menos 1 sería 15, no, sería 16 menos 1 por la diferencia que es menos 5. Si esto la hago la operación, 16 menos 1 es 15 por menos 5. Y voy a llegar al mismo resultado. Vean esto, 12, 12, 15, 15 y menos 5, menos 5. Entonces puede usar las dos, pero haga el ajuste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quieren ahorrarse el numerito, pues la posición se usa 0 cuando nacen las cosas y se usa 1, por ejemplo, el piso 1, ¿no?
y las otras cuando compro algo, cuando parto de hacer. Puedo usar cualquiera de las dos, sí, pero hagan el ajuste. ¿Y cómo se hace el ajuste? Tiene que coincidir en el tiempo los mismos saltos, ¿vale? Si me dices, ¿cuánto vale el carro? ¿Se entendió o no se entendió mucho? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Van a copiar algo?